Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Pedro Fernández escogió hablar de los niños héroes. ¿Quiénes son los niños héroes y por qué el Día de los Niños Héroes? Vámonos un poco o un mucho atrás, más de 170 años, cuando se dan, de hecho 173, cuando se dan algunos sucesos que marcaron al país. Se pierde más de la mitad del territorio. Usted recuerda a Antonio López de Santana, que le toca firmar. Una cosa es la historia que nos dan los libros de texto, y otra cosa es la historia verdadera. He hablado con diferentes historiadores, analistas, familiares de tercera, cuarta generación, yo que sé, de relacionados con Antonio López de Santana, y me cuentan otra historia, a la del traicionero que vendió México. Pero esa es otra historia, esa es una segunda historia. La historia hoy es con aquella batalla que duró poco más de 48 horas y donde los niños héroes terminan acribillados o tirándose por el balcón, envueltos en la bandera. Y qué mejor que Pedro Fernández, quien siempre nos habla de reyes y emperadores, ahora que nos hable de los niños héroes. Pedro, querido, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Eddie, feliz de estar como siempre aquí en tu programa con tu público. Es un tema bien interesante el de los niños héroes, porque a todos desde muy chiquillos nos educaron con ese mito, ¿no? El mito de los niños héroes, que algunos lo desprecian completamente y lo rechazan así en absoluto como una completa mentira, pero todos los mitos tienen obviamente una parte de verdad. Los niños, aquí de los que vamos a hablar, sí existieron. 6 de ellos, y entre estos 6, 4 no son tan niños en realidad. Hay 2 de ellos que sí son prácticamente unos niños, pero no eran ni los únicos cadetes que estaban en el colegio militar cuando fue atacado por los norteamericanos el 13 de septiembre de 1847, ni tampoco solo los cadetes estaban defendiendo el castillo como la historia oficial nos lo hace creer, ¿no? Sino que estaban insertados en el ejército regular. Para entender esto, me imagino que la gente querrá que nos vayamos un poco a antecedentes. Vamos a darles un poco de contexto. ¿Qué hace el ejército norteamericano desde agosto de 1847 en la Ciudad de México, y qué hace ya para septiembre a las puertas tal cual de la ciudad, ¿no? La llave de la ciudad, que es el castillo de Chapultepec y después la garita de Belén, y terminan conquistando la ciudad en ese mismo mes de septiembre? Y también lo que tú dijiste acertadísimamente, pues los tratados de Guadalupe Hidalgo al final de esta guerra, terriblemente injusta, por cierto, en la que supuestamente Santana entrega la mitad del territorio. Entonces vamos a poner un poquito de antecedentes para llegar hasta el fatídico día de la cacería del castillo de Chapultepec del 13 de septiembre. Y bueno, para todos los que nos siguen, recordarán por sus clases de historia de la preparatoria, etcétera, deben de recordar la separación de Texas de México en 1836, una separación que México nunca reconoció. Santana nunca tampoco reconoció la separación tal cual de Texas, y a partir de entonces el ejército mexicano lanzaba continuas incursiones en contra del estado rebelde de Texas, porque México siempre lo consideró un estado en rebeldía. Repito, nunca el gobierno mexicano reconoció la independencia de Texas, pero eventualmente hasta 1845 y definitivamente para el 46, los tejanos piden su anexión a los Estados Unidos, a Washington, y Washington acepta su anexión. Por lo tanto, a partir de la anexión a los Estados Unidos en 1846, las incursiones del ejército mexicano en territorio tejano, la estancia de las mismas tropas mexicanas en ciertos lugares que los tejanos consideraban su territorio, pues a partir de ese momento son parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, ya son incursiones mexicanas en territorio de los norteamericanos, a pesar de que México no reconoce anexión. Esto es una excusa perfecta para el presidente Polk de los Estados Unidos para declararle la guerra a México. Es una artimaña bien utilizada, es una guerra profundamente injusta, es una guerra en la que un país que más del doble de habitantes que tenían que nosotros, un país que nos dobla la población, un país en plena revolución industrial, se va a enfrentar a un país dividido internamente, un país que sigue teniendo una industria básicamente artesanal, un país con, bueno, que definitivamente no era rival para los Estados Unidos. Y esta guerra se inicia con los avances de los norteamericanos por California,
avanzan también por el norte de lo que hoy es México, desde Texas, llegando hasta Monterrey. Y bueno, eventualmente, como la ruta más corta era de Veracruz a la capital, desde el norte les estaba como costando trabajo el avance. Además, el presidente norteamericano recelaba bastante de los avances del general norteamericano en el norte. Zachary Taylor, si no me equivoco, que rivalizaba con él para la presidencia, termina apoyando más bien a Winfield Scott que avanzara por la parte de Veracruz. Eventualmente Santana es llamado a México como el hombre capaz de salvar al país. Entonces Santana, que en ese tiempo estaba exiliado en Cuba, regresa al país, es recibido como el que puede salvarnos, lo ponen al frente del ejército, que no del gobierno, lo ponen al frente del ejército y bueno, ahí se va a combatir a los norteamericanos al norte, después de una batalla no decisiva en la Angostura, por allá cerca de Monterrey, entre Monterrey y Coahuila, por allá arriba. Eventualmente Santana tiene que regresar a la capital porque hay motines en la capital. Mientras Santana y los mexicanos están peleando contra los norteamericanos en el norte, en la capital la iglesia, que se rehúsa a dar un préstamo de 20 millones de pesos, echa a andar a los famosos polcos para que se rebelen contra el gobierno y Santana regresa a la Ciudad de México. No puede creer que mientras él está combatiendo en el norte hay rebeliones en la retaguardia y funciona, ¿no? Va a fungir como mediador entre el gobierno y los polcos. Y una de las condiciones de los polcos para abandonar a la rebelión es que Santana se convierta en presidente. Otra vez tenemos a Santana de presidente en 1846. Y Santana, una vez presidente, parte ahora hacia Veracruz en este tiempo de la rebelión y la mediación de Santana. Los norteamericanos han desembarcado en Veracruz sin apenas resistencia y se disponen a avanzar sobre la capital. Santana intenta detenerlos en Cerro Gordo. Esto no es posible. Santana fracasa en la defensa de Cerro Gordo. ¿Por Y los qué? fracasa en la defensa de Cerro Gordo porque el dispositivo defensivo mexicano no es el adecuado. Santana cree que él conoce la región perfectamente. Él piensa que sosteniendo Cerro Gordo, fortificándolo es suficiente para detener a los norteamericanos y le da poca importancia a los cerros circundantes, especialmente uno a su izquierda, que piensa que los norteamericanos difícilmente podrán subirlo, es muy escarpado, y menos llevan artillería. Para sorpresa de todos, sí lo suben y sí llevan artillería, y esto disloca el posicionamiento defensivo de Santana y tiene que abandonar Cerro Gordo. Piensa volver a detenerlos en Puebla, pero Puebla literalmente no coopera, de plano no coopera con la defensa, porque esto hay que decirlo, de 19 estados que conformaban la República Mexicana en esa época, solamente 7 de ellos participaron en la guerra. Solamente 7 de ellos reclutaron soldados, suministraron armas, habituallamientos, etcétera. Los otros estados permanecieron inamovibles. Es decir, éramos un país, como se ve, completamente dividido. Y así las cosas, los norteamericanos no tienen problema en llegar hasta los suburbios de la Ciudad de México, los famosos combates en el convento de Churubusco, Molino del Rey, y para el 13 de septiembre se presentan justamente frente al castillo de Chapultepec, que para esa época, desde 1833, si no me equivoco, era el Colegio Militar Nacional. Y ahí se disponen a defenderlo, obviamente algunos cadetes, es difícil saber exactamente cuántos cadetes porque las cifras normalmente nunca son parejas, pero podría haber entre 50, 60, 70 cadetes que deciden por su propia voluntad no abandonar el colegio militar cuando se les había ordenado que lo hicieran y permanecen ahí voluntariamente. El resto de las tropas, otros 1,200 soldados probablemente, pertenecen al batallón de San Blas, a miembros del batallón de San Patricio, que estaba formado por renegados irlandeses del ejército norteamericano, que llegó a formar, eventualmente se iba a convertir en un batallón importante, cerca de 1,000 hombres, más otras tropas regulares. Es decir, no son los cadetes los únicos que defienden el castillo, y menos los 6 nombres que nos mencionan de los niños héroes. La batalla del castillo de Chapultepec, que pues nos la han mitificado de alguna manera y a propósito, la batalla no dura mucho tiempo, la batalla es relativamente corta. La batalla probablemente dura, después de que se inicie el bombardeo, la batalla probablemente dura 1 hora y media, una cosa así, no es muy larga, ¿no? Cuando los que conocen el castillo de Chapultepec debemos de imaginar a los norteamericanos subiendo por las escarpadas pendientes del castillo, porque la rampa que existe actualmente no existía en ese tiempo. Y van subiendo por ahí, y bueno, los mexicanos se defienden como pueden. Hay que decirlo, a pesar de que son más de 1,200 defensores, y los norteamericanos no es que sean muchísimo más, pero el problema es que
el material bélico mexicano de la época es increíblemente deficiente. Básicamente estamos peleando con saldos británicos de las guerras napoleónicas, mientras que los norteamericanos tienen mucho mejor armamento, producen munición en serie, armamento en serie, y nosotros tenemos municiones y pólvora producida en talleres artesanales. No siempre, es más, rara vez de la mejor calidad, ni siquiera con las medidas correspondientes, ni los lineamientos correspondientes. Y ahí tenemos la gesta famosa de los niños héroes, entre muchos otros jóvenes cadetes que anduvieron por ahí. Para que se den una idea, Agustín Melgar, que anduvo por ahí, tenía 18 años, de niño tiene poco. Fernando Montes de Oca, otros 18 años. Francisco Márquez, ese sí es un niño, increíblemente peleando, que tiene 12 años. Es un niño verdaderamente. Un niño, ¿no? claro. Un niño. Juan de la Barrera, 19, tampoco es tan niño. Después tenemos a Juan Escutia, el que supuestamente se lanza con la bandera desde el torreón principal. Ese tiene 20 años, ese también tiene poco de niños. Y después tenemos a Vicente Suárez, que algunas fuentes dicen que tiene 13, otras fuentes dicen que tiene 14. Ese podemos hablar de un niño, pues también que es un niño, ¿no? Un joven adolescente. Estos son los nombres principales. Hay otros nombres. Por ejemplo, un niño héroe que sobrevive al combate en Chapultepec es Miguel Miramón. Pero Miguel Miramón, que peleó en el bando conservador en la Guerra de Reforma, pues obviamente lo expulsamos del altar de la patria y del altar de los niños héroes. Entonces, ese niño héroe no nos interesa. Y al final del día tenemos la derrota la toma del castillo, las tropas norteamericanas siguen avanzando, toman Garita de Belén, se presentan ya en el centro de la ciudad. Santana ya abandonó la ciudad y estaba practicando una guerra de guerrillas por allá entre Puebla y Oaxaca, cuando se entera que es destituido por el Congreso, que supuestamente estaba viajando hacia Toluca, y este Congreso, con un nuevo presidente que es Manuel de la Peña y Peña, grábense ese nombre, Manuel de la Peña y Peña es él y su gobierno el que firma los tratados de Guadalupe Hidalgo y le entrega más de la mitad del territorio a los norteamericanos. Y eso de entregarlo, bueno, los norteamericanos no nos preguntan si queremos entregar el territorio, simplemente es la condición para la paz. Y los norteamericanos, una vez que firman estos tratados, abandonan el país en 1848. Cabe decir, ahora que se acerca el 15 de septiembre, que el 15 de septiembre de 1847 es el año en el que no hubo festejo de independencia en el Zócalo. ¿Por qué? Porque se asombrarán de saber que la bandera norteamericana estaba ahí ondeando en Palacio Nacional. Ahora, tenemos que explicar de dónde viene el famoso mito de los niños héroes, porque es un mito creado, y es un mito creado a propósito, y no con malicia. Nadie quiere engañar a la gente con los niños héroes. Ay, crean en los niños héroes. No, durante el porfiriato, una de las tareas principales a las que se aboca Porfirio Díaz y el sistema porfirista en general es a crear un sentimiento nacional mexicano que no existe. Todo esto del mexicano al grito de guerra, pues como que no funcionó durante la invasión norteamericana. Los mexicanos nos espabilamos un poco más con la invasión francesa y después con el imperio de Maximiliano, pero durante esta guerra contra los norteamericanos, los mexicanos de oídas sabían de la invasión y no hacían realmente nada, y veían pasar, ellos viendo y pasar impasibles a las tropas norteamericanas sin hacer absolutamente nada, con más curiosidad que otra cosa. Los veían desfilar por los diferentes pueblos por donde iban entrando. Claro, no todos, pero sí la mayoría. Y como dijimos hace rato, la mayoría de los estados pues ni siquiera les interesa participar en la lucha. Yucatán en este tiempo, por ejemplo, la península completa, que no estaba dividida en los 3 estados actuales, permanece separada de la República Mexicana. Se había logrado su independencia. Es más, va a tratar de regresar después por la guerra de castas que se desata en 1847, pero en realidad somos un país completamente desunido, localista, con caudillos locales, no hay un mercado interno importante, no hay comunicación entre las diferentes regiones. Somos un país en el que la gente que vive en Chiapas se siente de allá, los oaxaqueños se sienten que no tienen nada que ver con las distintas regiones. Entonces, el sentimiento nacional mexicano no existe en México. Y eso es una de las labores, como dije hace rato, del porfiriato, crear un sentimiento nacional. Cuando surgen los nacionalismos en Europa, que es donde por primera vez florecen los nacionalismos, el sentimiento nacionalista, que es el resultado
vaya, accidental y a veces no tan accidental de ciertos hechos, el sentimiento nacionalista que surge en Europa no surge igualmente en México. Continúo platicando con el maestro e historiador Pedro Fernández, porque Pedro da cursos y da clases. Ya me enteré, Pedrito, que eres muy serio dando clases, pero muy bueno explicando, pero muy serio. Entonces, para quien quiera tomar clases seriamente de historia, de los diferentes temas que aborda Pedro Fernández, pues aquí lo pueden contactar, no les cobro comisión, lo paso directo, ¿verdad, Pedrito? Claro que sí, como debe de ser. Ya, las señoras ya me pasaron el reporte, ¿eh? No voy a decir quiénes, pero ya me pasaron el reporte. Muy bien. Ok, Pedro, continúa o sea, qué tristeza que hayan puesto estudios. ¿Quién fue el que los echa? Era un general Bravo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, Nicolás Bravo, que es un ex insurgente del Movimiento de Independencia de México, es el director del Colegio Militar en ese tiempo. Y él les permite quedarse ahí, muchos de ellos se van. En realidad no se les ordena quedarse, pero se les permite. Y sí es increíble que permitan a niños de 12, 13 años, porque había varios de edad, que se les permita quedar luchando, ¿no? Pero eso también nos habla de la desesperación que existía en el bando mexicano por defender a ultranza la capital. Si hacemos un paralelismo, recordaremos que al final de la Segunda Guerra Mundial Alemania echó a pelear igualmente adolescentes y a los miembros del Volkssturm, que eran hombres de 60, 65 años y más, los lanzó a pelear como carne de cañón. Y aquí algo importante es saber de dónde surge el mito, porque el mito sí es creado en el Porfiriato, como les digo, de manera intencional para crear un sentimiento de patriotismo y nacionalismo entre la juventud mexicana, que son a los que estamos educando en el Porfiriato, que sientan este ejemplo. Pero como bien dijiste antes de irnos a la pausa, pues es un ejemplo de héroes que siempre escogemos en México, porque la mayoría de nuestros héroes son héroes derrotados. Siempre lo he dicho, parece que nos inmolamos en el altar de la derrota los mexicanos, y eso hace que nos purifiquemos de alguna manera. Esa es la forma de vernos los mexicanos. Entonces, el mito sí es creado. Una vez que termina la guerra, que los norteamericanos se van, tiempo después el mito va creciendo. En los años 70, por ejemplo, del siglo XIX, se creó una asociación del colegio militar. Los ex cadetes, pues se juntaban, ¿no? Se juntaban en esta asociación. Poco tiempo después se construye un obelisco que sigue por ahí, un pequeño obelisco hacia 1884, y se juntaban periódicamente, todos los años seguramente para conmemorar, y empiezan a tomar como ejemplo a estos niños, se empiezan a hacer poemas, se empiezan a construir historias, leyendas y mitos, y empieza a surgir sobre todo el más conocido de todos los niños héroes, que es cuando este hombre, Juan Escutia, es un hombre de 20 años, se lanza con la bandera. Por supuesto, esto si te pones medio segundo a analizarlo, es completamente absurdo. Que se envuelve en la bandera y se tire para que no caiga en manos de los norteamericanos es un absurdo, porque los norteamericanos deben de haberlo visto volar, y el sargento Johnson le ha de haber dicho al private Clark, oye, vete a recoger la bandera. De hecho, esa bandera terminó en West Point. Allá tiene hasta su número. Yo sé, 5 años en la Universidad de West Point, que es la universidad militar más estricta y más exitosa, tengo entendido, de Estados Unidos, sí, en cuestiones militares. Claro, en el Colegio Militar de West Point, ahí terminó la bandera ahí quedó hasta que nos la devuelven los Estados Unidos. Me parece que hacia finales de los años 40, principios de los 50, nos la terminan devolviendo con otra parafernalia capturada por los norteamericanos durante la guerra. Y el mito surge justamente durante el Porfiriato con estas historias, y se va a reforzar en el siglo XX. Entonces, son estas historias que se iban contando y se va creando un mito, una leyenda de los niños como ejemplo para la juventud mexicana que tenga estos valores patrióticos. Y resulta que en tiempos del presidente Miguel Alemán, coincidentemente en 1947, justamente 100 años después de la gesta heroica, o no tanto, como lo queramos ver, de los niños, resulta que encuentran una fosa común al pie del Cerro del Castillo y encuentran 6 cráneos casualmente, y por decreto del presidente de esa época, Miguel Alemán, por decreto se declara que son justamente, ahí está la prueba fehaciente, ¿no? Como dicen los españoles, la prueba fehaciente de que son los 6 cadetes, los niños héroes. Pero ¿cómo entonces va a ser fehaciente la prueba? ¿Basándose en qué?
En el decreto presidencial de un presidente de esa época, nada más. Pues su palabra era única, punto. Claro, en tiempos del prismo. Entonces, pues nadie cuestiona, de hecho es un gran logro de la presidencia, y entonces le dan sepultura. Si es que no los plantaron los cráneos, si es que no plantaron los cráneos ahí, ¿eh? Si es que no plantaron los cráneos, porque casualmente aparecen 6, y aparecen 100 años justo después de la gesta de la batalla del castillo de Chapultepec. Y así nada más barriendo un poquito la tierrita, ¿no? Sí, se los encontraron, ¿no? ¿Qué pasó? Solo dicen, se los encontraron. Son geniales, y resulta que, los políticos. Fíjate lo curioso, resulta que en esa época también coincidió con la visita de Truman, de Harry Truman, presidente de Estados Unidos después de Roosevelt. Y él llevó un arreglo floral a donde estaban enterrados los niños, donde estaba este monumento que después se convierte en el altar de la patria tal cual que hoy conocemos, y entrega este arreglo floral en honor a los caídos, y se echa un discursillo ahí, ¿no? Un minuto de silencio, un discursillo que una nación poderosa nunca debería de abusar de una débil, y se retira. Por la noche, cadetes del colegio militar recogieron el arreglo y lo fueron a aventar ahí a la embajada norteamericana. No, eso es lo que ocurre. Si no me equivoco, también es una visita a finales de los 40, principios de los 50. Bueno, Miguel Alemán estuvo de 1950 a 1956. Pues seguramente fue por ahí en esa época, no sé si fue en el 52, pero coincide con la época. Bueno, la fosa común es muy interesante, el altar a la patria sí es del 52, hasta donde recuerdo, y el mito, repito, pues es una creación como los mitos que nos han, todos los países, y esto los que nos oyen tienen que entenderlo, todos los países crean mitos nacionales, porque es la única manera en que la gente puede identificarse con próceres comunes, ¿no? El problema es cómo nos contamos la historia en México. Hay que tener mucho cuidado cuáles son los héroes nacionales que escogemos, porque si los escoges entre los derrotados, pues el mensaje que estás mandando es que te cuentas la historia como un pueblo derrotado. Si los escoges entre los victoriosos, es todo lo contrario. ¿Qué pasa con México? Que aquellos participantes, individuos que anduvieron por ahí en la historia mexicana, que fueron exitosos, que obtuvieron victorias importantes, no están en el altar de la patria. ¿Cómo vemos a la gente que tiene éxito? ¿Cómo vemos a los que logran la victoria? Es increíble, y aquí a lo mejor me estoy saliendo un poco de tema, pero es increíble que el hombre que logra la independencia de México es el único que no está en la columna de la independencia. Todos los que están en la columna de la independencia no lograron la independencia de México. Son contradicciones que tiene nuestra historia. Pero repito, los mitos nacionales son recurrentes en todos los países, solo cambia a quienes veneramos como héroes y a quienes tenemos por villanos en la historia, ¿no? Eso habla mucho del país que somos. ¿Con qué concluirías? Yo concluiría primero, dime. No, adelante. Yo concluiría primero, bueno, el mito no es decir, es todo un completo engaño. Todos sabemos que es un mito el de los niños héroes. Nadie se cree que realmente sucedió como nos cuentan. Tenemos que entender que es un mito formativo para la juventud. El problema es que escogemos un mito de niños que al final terminaron derrotados. ¿Por qué no escogemos mitos de hombres o de personajes victoriosos de nuestra historia? ¿Y por qué seguimos echándole la culpa de todas nuestras culpas, no la culpa de todas nuestras culpas, de todas nuestras pérdidas, a un solo hombre que es siempre el mismo, y es Santana, que coincide justamente con esta guerra, cuando, como dijimos, ni reconoció la independencia de Texas, ni vendió, ni cedió la mitad del territorio? Él no hizo eso, hizo otras cosas, pero él no hizo eso. Entonces, ¿qué concluyo? Hay que tener cuidado con las lecturas que tenemos, sobre todo de historia nacional, y hay que tener mucho cuidado con lo que creemos y lo que nos cuenta la oficialista historia mexicana. Yo digo, hay que tener cuidado con los libros de texto y más ahora que están fatales. A eso me refiero. Bueno, hay que decir las cosas como son, están terribles. Yo creo que nunca peor que ahora los libros de texto, pero bueno. Pedro, ¿dónde te localizan? Por cierto, si alguien quiere inscribirse a uno de tus cursos o de tus clases. Sí, ya me pueden localizar directamente en mi Twitter. Estoy en Pedro-Historia. Ahí hago publicaciones, mando entrevistas, mando todo esto, y ahí me pueden directamente localizar. ¿Ya cuántos seguidores tienes?
no sé, 6,500 tendré, por ahí voy. No, ahí ¿Te vas, acuerdas ahí cuando vas. empezamos y me molestabas, ya tienes 10? Bueno, ya tienes 6,000. Ahí voy, ahí Qué voy. bueno, Pedrito. Te mando un abrazo, Pedro Fernández. Muchas gracias por estar. Eddie, abrazo a ti, gracias por invitarme a tu programa, como siempre. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Y vamos ahora con Leti Estal. Vamos a probar mezcal La Bendición. ¿Qué les parece? Volvemos.